En Mateo 9, Jesús mostró que tiene autoridad para perdonar pecados y sanar vidas, revelando que vino a misericordia y restauración, no solo a cumplir con rituales. Hoy estamos en nuestro día 13 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y a permanecer unidos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 9. Curación de un paralítico. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Llamamiento de Mateo y la cena en su casa. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: Ven tras mí. Y levantándose le siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque los he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pregunta sobre el ayuno. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una ruptura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: Si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Y cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidosos desorden, les dijo: Retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera la gente, él entró y la tomó en la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Curación de dos ciegos y un mudo.
Al irse Jesús de ahí, dos ciegos lo siguieron gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de ahí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Ministerio de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Para reflexionar. Meditemos hoy juntas en Mateo que ya leímos. Como enfatizamos en nuestra lectura de Mateo 8, la intención del autor es dar una idea de la identidad de Jesús. Quiere enseñarnos y convencernos de quién es Él. Por lo tanto, nos está dando detalles acerca de su vida, lo que hizo, las palabras que usaba al responder a otros, los lugares que concurría, etcétera. Cristo continúa sanando y enseñando tanto a sus discípulos como a las multitudes que se agrupaban para verlo y escucharlo. Nuestro pasaje de hoy enfatiza la autoridad de Cristo en la tierra para perdonar pecados y sanar enfermos y la misión de sus discípulos. Cada día tenemos que recordar que somos ciudadanos de la patria celestial y que nuestro modelo a seguir y a reflejar es Jesucristo, su corazón, su carácter, en lugar de ser simples espectadores que permanecen indiferentes. Ante un mundo caído, lleno de dolor, Dios nos llama a actuar en fe y compasión, no con apatía, incredulidad o rechazo. Como hijos suyos, estamos llamados a llorar con los que lloran, a considerar el dolor del otro como nuestro dolor y asimismo gozarnos si Dios les imparte salvación. No escatimamos ningún detalle en palabra o en acción que pueda guiar a nuestros corazones a un encuentro personal con Cristo. El corazón de Dios se alegra y se conmueve cuando mostramos compasión hacia nuestro prójimo, familiares, amigos y compañeros de trabajo ante sus dolencias físicas y necesidades emocionales y espirituales. Él se alegra cuando damos pasos de fe junto a ellos, guiándolos hacia el único sanador y Dios que existe. Vemos en Mateo 9, 1 al 8, que Jesús quería mostrar a la gente su condición espiritual al sanarlos. Encontramos a un paralítico del cual, antes de ocuparse de sanar su condición física, se ocupa de la condición espiritual y le dice, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante, al escuchar a los fariseos, dice, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Este es el Jesús que nos presenta Mateo. El Jesús que, aunque ciertamente se preocupa por nuestra condición física, está preocupado por nuestra condición espiritual. Abramos nuestros ojos para que día a día, en medio de nuestras rutinas, podamos escuchar la voz de Dios. No nos quedemos en la queja, en la amargura o en la autocompasión. La desesperación del paralítico y sus amigos los lleva a acercarse al Dios, al Hijo del Dios, creyendo que Él podría sanarlo. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido si se hubieran quedado en sus casas solamente lamentándose? Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose lo siguió.
Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Mateo 9:9 y el 11. Si has leído los evangelios antes, habrás notado el conflicto que tenían los fariseos con Jesús. Los fariseos eran considerados los más entendidos en la ley y los más puros ceremonialmente hablando. En cambio, ante sus ojos Jesús era uno que no cumplía la ley y era ceremonialmente impuro por sentarse a la mesa con los recaudadores de impuestos, personas que los judíos consideraban traidores, así como con los pecadores. Los fariseos, a ver que Jesús hacía esto, se acercaron a Jesús para dispersar sus dudas, mas Jesús les oyó y sin problema respondió su pregunta. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús respondió a los maestros de la escritura con la misma escritura y los mandó a estudiarla. Él usó Oseas 6:6 para reprenderlos, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Los fariseos estaban muy ocupados en cumplir la ley como tal y no el corazón detrás de la ley. Si ellos hubieran conocido el corazón detrás de la ley, habrían entendido por qué Jesús comía en casa de Mateo con recaudadores de impuestos y pecadores. Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? La respuesta que Jesús daría a esta pregunta es muy importante, porque su presencia vendría a inaugurar una nueva etapa. Es bueno mencionar que según lo que vemos en la ley, en Levítico 16, 29 y 31, solo se requería un día de ayuno a los judíos anualmente, en el día de la expiación. Y si ellos hacían más ayunos aparte de ese, sería algo voluntario. Con esto entendemos que el ayuno que mencionaban los discípulos de Juan a Jesús no era el que la ley establecía, sino otros establecidos por ellos mismos. Para responder a las preguntas de los discípulos de Juan, Jesús usaba tres ilustraciones. La primera, el esposo y los invitados a la boda. ¿Cómo era posible estar de ayuno mientras estabas invitado a una boda, la cual es un momento de gozo y celebración? En este caso, el esposo era Jesús y sus discípulos los invitados. No podían estar en ayuno mientras Jesús estuviera con ellos, pero habría un día en que Jesús les sería quitado y entonces sería tiempo de ayunar. Número dos, el remiendo nuevo en un vestido viejo. Aquí tenemos el vestido viejo, que eran las reglas y tradiciones humanas contra el nuevo remiendo, que era el Evangelio de Cristo. Jesús no estaba preocupado con remendar el viejo sistema religioso que los fariseos practicaban. Estaba estableciendo un nuevo pacto, incluso mientras cumplía la ley. Número 3, el vino nuevo en odres viejos. En aquel entonces el vino se ponía a fermentar en odres de cuero. En el proceso de fermentación el vino se expandía. Por lo tanto, si lo ponías a fermentar en odres viejos, el cuero no tenía cómo ensancharse más y se reventaba. En cambio, en un odre nuevo el cuero tenía espacio para ensancharse y el vino completaba su proceso de fermentación. Jesús enfatizó una vez más que estaba haciendo algo nuevo y esto quizás no iba a encajar con los rituales establecidos por el hombre. El reino de Dios había llegado y no era uno que se suponía que se adaptara a estructuras viejas. Venía a traer no solo renovación externa, sino renovación espiritual del corazón. No nos extrañemos ni tomemos por sorpresa los ataques a las palabras desmotivantes, pues el enemigo y el mundo odia todo aquello que ensancha nuestros corazones del amor por Dios y por los demás. Antes bien, perseveremos en Dios, perseveremos en su palabra fiel y verdadera, manteniendo el enfoque en la misión sin distraernos con nimiedades. Jesús nos invita a ver con compasión a las multitudes como Él lo hizo y a orar por obreros que trabajen en su mies. Podemos comenzar siendo sensibles a las necesidades espirituales de quienes nos rodean. Acerquémonos a los marginados y rechazados, sentémonos con ellos, escuchemos sus frustraciones y sus corazones y hablemos palabras de vida.
La palabra de Dios es la única que puede transformar el corazón de los hombres. Los versículos en Mateo 9, 35, 38 nos hablan mucho del carácter de Dios. Cuando él vio a las multitudes que venían a él para ser sanadas, dice la Biblia que él tuvo compasión. Y notamos que esto no era por la cantidad de enfermos, sino porque eran personas angustiadas, abatidas, como ovejas sin pastor. Después de esto, mira a sus discípulos y les dice, la cosecha es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Esto prepara el escenario para lo que veremos en el capítulo 10 de Mateo, en el cual observaremos el llamado de los discípulos de Jesús y la encomienda que Él les da para ir ellos a compartir el Evangelio. Cuando llegues al capítulo 10, te animo a observar los versículos en los cuales Jesús les encomienda a hacer lo que Él ya ha hecho primero, pues Él ha sido su ejemplo. Los llamará a sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Ellos ya han visto todo esto de Jesús y ahora son llamados a hacer lo mismo. Para meditar. Pensemos por un momento, ¿dónde te has refugiado últimamente? ¿Por cuál causa vale la pena vivir o morir? Hermanos, estamos siendo intencionales en ser obreros y en orar para que más obreros sean enviados a la mies. Pidamos al Señor ese corazón compasivo por los perdidos. Cristo tenía bien claro en cuál era su misión y propósito en esta tierra y por eso invertía su tiempo sabiamente. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado? Pues muy bien, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, bendice nuestros días diariamente, Padre, y ayúdanos, Señor, a continuar meditando en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 13. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.